Eso es lo que ocurrió en la vida de Ana, precisamente. Ese texto que hemos leído al principio de nuestro culto, esa canción que brotó por los poros casi de esta mujer. Vamos a comenzar una nueva serie, si se puede decir así, de predicaciones. De aquí hasta final de año le hemos puesto a esta serie de predicaciones Rayos de Luz. Eso tiene mucho que ver con el tema que tenemos como lema durante este año de resplandecer, ¿no? Levantaos y resplandeced. Y queríamos tomar ese título de Rayos de Luz con el texto lema de que la palabra del Señor es lumbrera a nuestro camino, para ir entresacando cada domingo pasajes bíblicos que son como tesoros bíblicos, de los que tenemos que seguir escuchando, seguir recordando y seguir aprendiendo. Y durante estos próximos domingos pues vamos a estar escogiendo diferentes pasajes que son muy relevantes y muy conocidos posiblemente por cada uno de nosotros y en los que vamos a ir escudriñando para aprender de ellos. Y en esta ocasión pues he decidido comenzar con este pasaje de primero de Samuel. Este capítulo 2, que es el llamado Magnificat del Antiguo Testamento. Y es denominado así porque el Magnificat del Nuevo Testamento, que sabéis que es el canto de María, ¿verdad?, está basado o está inspirado también en este cántico de Ana. Por eso a este cántico, a esta canción, que es una oración, pero que se cree que es cantada, se le llama el Magnificat del Antiguo Testamento. Y yo me preguntaba cuando leía este cántico, ¿qué llevó a Ana a elevar estas maravillosas palabras, a elevar este maravilloso cántico? ¿Qué estaba ocurriendo en la vida de Ana para que ella proclamara de esa manera tan maravillosa quién era Dios para ella en su vida? Para eso nos tenemos que ir al primer capítulo del libro. En el primer capítulo se nos desarrolla y se nos explica claramente qué es lo que estaba ocurriendo en la vida de Ana. Y posiblemente la mayoría de vosotros lo sabéis, pero para los que no lo sabéis, pues me gustaría comenzar contando un poco esa historia. Fijaros, nos encontramos ante una mujer, al principio de la historia, triste, destrozada, posiblemente amargada. Una mujer que estaba sumida en sus propias circunstancias. Eso la llevaba, según se nos especifica, incluso a no comer, a no querer hacer nada, a estar en una situación de constante tristeza. La razón de esa tristeza tenía una razón, y es que Ana era estéril y no podía tener hijos. En aquella época, para una mujer ser estéril era significativo, porque cuando una mujer no podía tener hijos, eso era muestra, o los demás entendían, o el alrededor entendía, que había algún pecado en su vida que estaba impidiendo que ella pudiera tener la bendición de tener hijos. Porque tener hijos era un signo de bendición y de que el Señor estaba ahí cuidando de la persona. Cuando la mujer era estéril y no podía tener hijos, entonces eso era un signo para el resto del pueblo de que ella estaba inmersa o tenía algún pecado oculto y por eso no podía tener hijos. Así que era una mujer deshonrada. Incluso en aquella época que las mujeres pues eran menospreciadas en todos los sentidos, el marido, si encontraba o descubría que su mujer era estéril, podía despreciarla y podía rechazarla. En este caso no era así. En este caso su esposo, que se llamaba Elcana, amaba profundamente a Ana, la respetaba, la valoraba, la cuidaba, la protegía. Incluso tenía una referencia especial por ella. Ella era su primera esposa. Pero claro, el hecho de no tener hijos pues llevó a Elcana a volver a casarse otra vez. Y se casó con una mujer que se llamaba Penina. Y Penina sí que pudo tener hijos. Ella sí tuvo esa bendición.
Pero eso la llevaba a, según dice la palabra, a torturar casi a Ana. Dice que la irritaba, la enojaba y la entristecía. Esas 3 palabras se utilizan. Estaba constantemente atormentándola porque Ana no podía tener hijos y ella sí. Y eso producía en Ana una tristeza cada vez más profunda. Y no le servía de nada que su marido le dijese, pero ¿no te sirvo yo más que cualquiera de tus hijos? ¿No estás agradecida porque yo te quiero y te amo, aun y a pesar de que no tengas hijos? Pero eso no era ningún consuelo para Ana. Y ella seguía triste y desolada. Así que Ana, en una de estas veces que la familia fue al templo a orar y a adorar, sabéis que en el pueblo de Israel pues se tenía la costumbre de varias veces al año ir al templo, pues una de esas veces que la familia fue allí, Ana, estando el profeta Elí en el templo, ella se derramó delante del Señor. Yo me gusta expresarlo así. Se arrodilló delante del Señor y comenzó a orar. Y su oración, pues en este caso no pudo ser otra que: Dios mío, dame un hijo. Bendíceme con un hijo. Además ella, pues hizo un voto, una promesa, y le dijo al Señor: si tú me das un hijo, entonces yo lo dedicaré para ti todos los días de su vida. Y además no pasará navaja sobre su cabeza. Ese era el voto nazareo, ¿sabéis, verdad? El mismo que Juan el Bautista y Sansón parece que tuvieron. Así que Ana, inclinada ante el Señor, derramada ante el Señor, poniendo ante el Señor toda su tristeza, todo su malestar, todo lo que estaba rondando en su cabeza, allí lo dejó todo. Y dice la palabra que cuando salió de allí, volvió a comer y ya dejó de estar triste. Después de eso, ocurren más cosas. Tendréis que leerlo todo con detalle. No me voy a explayar en los detalles cada uno de ellos porque lo que nos interesa ahora es el capítulo 2, pero si queréis leer el primer capítulo vais a encontrar muchos detalles más. Pero Ana marchó a su casa en ese momento junto con su esposo y dice que el Señor escuchó su oración. Y Ana se quedó embarazada. Y a los 9 meses, pues nació Samuel. Samuel, que no es cualquiera persona en la Biblia. Samuel fue un siervo de Dios. Sabemos el final de la historia. Samuel fue juez de Israel, fue profeta de Israel, fue el gobernante de Israel y fue el que llevó, o ayudó, o se sometió a que el pueblo quería una monarquía. Y fue el que ungió a los reyes que después comenzaron, como fue en primer caso Saúl y después David. Así que Ana tuvo el honor y el privilegio de tener un hijo, y lo que ella hizo, según dice también el primer capítulo, después de destetarlo, que eso ocurría en aquel tiempo, según los historiadores saben, a los 3 años, por si alguien tenía alguna duda, que alguien me preguntaba el otro día sobre algo de eso. A los 3 años era el momento en el que se solía destetar a los bebés. Fue a los 3 años cuando Ana llevó a Samuel ante el profeta Elí para que se quedara allí, para que aprendiera de él y para que estuviera sirviendo al Señor todos los días de su vida. Y es justo después de esto, y es justo después de todo este acontecer, que se nos relata el cántico de Ana. Y este cántico es un cántico maravilloso porque es un cántico que exalta la esencia de Dios y del Dios que es para Ana. Lo que ella había podido experimentar en esta experiencia de su vida, ella lo relata en este cántico y empieza a proclamar diferentes atributos, diferentes características de nuestro Señor. Y en esta mañana lo que me gustaría es que pudiéramos ir detallando cuáles son esos atributos o esas características que se nos detallan. Comienza el pasaje diciendo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos,
por cuanto me alegré en tu salvación. Lo primero que hace Ana es proclamar al Señor como el Salvador de su vida. En esa tristeza profunda en la que estaba sumida Ana, lo que ella necesitaba es que alguien la rescatara de ahí, que alguien la salvara de ahí, que alguien la levantara del pozo en el que estaba sumida. Fue justo en el momento cuando ella se arrodilló delante del Señor, cuando ella depositó todas sus cargas delante del Señor, cuando dijo, ya yo no lo puedo soportar más, sopórtalo tú por mí, Señor, porque yo ya no puedo. Cuando ella descubrió a Dios como su Salvador. Ella depositó sus cargas, depositó sus deseos, incluso depositó sus malos pensamientos hacia ella y posiblemente hacia quienes le rodeaban. Todo lo dejó en las manos de su Salvador. Y fijaros en este versículo, porque lo que dice es que el Señor le dio gozo, el Señor le dio poder y el Señor le dio victoria al comprobarlo a Él y al aceptarlo a Él como su Salvador. Y eso es lo que el Señor ha hecho en cada una de nuestras vidas, ¿verdad? El día que decidimos entregarle nuestra vida al Señor como nuestro Salvador, ¿qué es lo que Él hizo? Nos rescató. Cambió el rumbo de nuestra vida. Aquellos que vivíais apartados del Señor y un día conocisteis su mensaje, el Señor trastornó vuestras vidas, ¿verdad? Otros hemos crecido en la palabra del Señor, pero también hubo un momento en el que tuvimos que decidir que nuestro rumbo tenía que seguir el camino del Señor. Hubo un punto de inflexión en el que el Señor se convirtió en nuestro Salvador. Y eso es lo que le pasó a Ana. Sintió que Dios la salvó. A veces nos sentimos consumidos por nuestras circunstancias. A veces estamos tan rodeados de problemas, o a lo mejor no son tanto los problemas, pero estamos ahí nada más que pensando en lo que nos pasa a nosotros, en todos los sufrimientos que tenemos, en todo lo que nos desagrada de nuestra vida, y a veces nos hacemos esclavos de esas propias circunstancias. Y aún más, Satanás aprovecha y encima hurga, y lo que hace es que perdamos el gozo de la salvación. La palabra del Señor dice en Isaías 35:4, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. ¡Qué mensaje maravilloso de esperanza! Eso fue para el pueblo de Israel. Pero ese mensaje se cumplió cuando Jesús vino a la tierra. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Primera de Juan 4:14 dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. El Señor Jesucristo es el Salvador de nuestras vidas. Eso es lo primero que tenemos que pensar. Él nos ha salvado, Él nos ha librado de una vida sin sentido, de una vida desordenada, de una vida perdida. Él está por encima de nuestras circunstancias y puede sacarnos de ellas si le dejamos. Y posiblemente la mayoría de vosotros ya hayáis tenido esa oportunidad de haber decidido que Jesús sea vuestro Salvador. Pero si no habéis tenido esa oportunidad todavía y es la primera vez que escucháis este mensaje, hoy es tiempo de salvación. Dios quiere salvar al mundo. Dios ha venido por todo el mundo y quiere que cada uno de los que estemos aquí podamos proclamarle como el único Señor y el único Salvador de nuestras vidas. Eso es lo que hizo Ana. Lo proclamó como el Salvador de su vida. Lo siguiente que Ana dice, en el siguiente versículo dice, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti. Ana proclamó a Dios como el santo. Nadie hay como Él. Este aspecto de la santidad de Dios refleja
diferentes cosas, pero no podemos considerarlo como un atributo. Un atributo es como una característica, pero la santidad de Dios tiene más que ver con su esencia. No podemos separar a Dios de la santidad. Dios es santo, puro, perfecto, apartado, diferente a lo que somos nosotros. Es único. Nadie hay como Él. Y eso Ana lo tuvo muy claro y lo tenía muy claro. Cuando Ana se arrodilló delante del Señor, lo que pudo comprobar es la santidad del Señor. Ver la gloria del Señor. Eso también le pasó a Moisés, o le pasó a Pablo, o le pasó a otras personas que se nos relata en la palabra del Señor. Y cuando vieron su santidad, ¿sabéis lo que provocó eso en la vida de cada uno de ellos? Que se vieron a ellos mismos, como eran. Entraron en esa comparación de ¿quién como tú, Señor? ¿Quién soy yo, miserable? Que no merezco nada. Que tú eres perfecto, que eres único, que estás sobre todas las cosas. Y yo, alguno dijo por ahí, que soy un gusano miserable. ¿Quién soy yo? Y entonces comprobaron cuán miserables eran y pudieron ver en ese contraste el pecado que había en sus vidas. Ver a Dios nos pone a nosotros en nuestro lugar. Ver la santidad y la gloria de Dios nos pone a cada uno de nosotros en nuestro lugar. Y el Señor, una vez que se convierte en nuestro Salvador, también se convierte en nuestro Señor. Y espera de nosotros un proceso de santificación, ¿verdad? Un proceso de perfeccionamiento, de que cada vez nos parezcamos más al Señor Jesús. Porque dice Hebreos 7:26 que Jesús es el santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Solamente es con Jesús con quien tenemos que compararnos. Es con Él y en Él en quien tenemos que poner la mira para analizarnos a nosotros y ver qué cosas tienen que ser cambiadas en nuestra vida, qué cosas están en nuestra vida que no le agradan a Él. Él es la única referencia que tenemos que tener. Y a veces cometemos el error de que no es a Dios en quien ponemos nuestra mira, sino que ponemos a los que están a nuestro alrededor. Y ahí es cuando nos equivocamos. Él tiene que ser nuestra meta. Él tiene que ser a quien nos parezcamos. Dice Efesios 4:13, hasta que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, a ser hombres y mujeres perfectos. Es su santidad la que tenemos que buscar. Es ser como Él lo que tenemos que buscar. Es mirarnos a través de Él lo que tenemos que hacer. Examinando nuestros corazones y viendo qué es lo que agrada y qué es lo que no agrada al Señor, para cada día ser más perfectos. Y eso también es lo que hizo Ana. Eso es lo que ella comprobó, que había cosas en su vida que no eran agradables a Dios también. Y ella lo dejó todo a los pies del Señor. Ana se comparó con Penina. Se comparó con Penina. Ese era su problema. Penina podía tener hijos y ella no. Ella se sentía inferior. Y eso es lo que muchas veces nos pasa a nosotros, que nos comparamos con los demás. Que pensamos que los demás son mejores o pensamos que los demás son peores. Y Dios no quiere eso en nuestras vidas, sino que Él quiere que contemplemos su santidad, su gloria, y sea Él a quien cada día imitemos. Y ese tiene que ser el deseo de nuestro corazón, así como fue el deseo de Ana. Pero si seguimos leyendo el pasaje, el siguiente versículo dice, en el final del versículo 2 dice, no hay refugio como el Dios nuestro. Cuando vamos al origen de esa palabra refugio, la palabra original es roca. Y la roca era un signo de inmutabilidad en aquella época. Dice una de las parábolas, aunque vengan vientos y mareas, la casa que está construida sobre la roca no se caerá, porque la roca es firme, es inmutable. En cambio, la casa que se construye sobre terreno movible
se derrumba, ya sea que venga una ráfaga pequeña de viento. Pero aunque venga el cierzo, si la casa está construida en una roca, no se caerá. Por eso Ana lo que proclama aquí, en esta breve frase, es que el Señor y Dios es inmutable, que Él no cambia. Que no cambia su esencia, quién es Él. Que no cambian sus atributos, que no cambian sus planes, que no cambian sus promesas y que no cambian sus decretos. El Señor es fiel, es firme y no hay nada que lo pueda cambiar porque Él es perfecto. Nosotros cambiamos, nos movemos, variamos de opinión porque somos humanos, pero Dios no cambia y lo que Él ha prometido lo va a cumplir y lo que ha decretado también lo va a cumplir. Hebreos 13:8 nos habla de Jesucristo y dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesús no cambia porque Jesús es Dios mismo. Lo que Él ha prometido lo va a cumplir. Lo que Él ha decretado lo va a cumplir. Cuidado, hermanos, porque a veces ponemos nuestras circunstancias, nuestras esperanzas o lo que sea en manos de cosas finitas, movibles, que hoy están y mañana puede que no. Un trabajo, un ser querido, el dinero que tenemos ahorrado en el banco, el seguro médico que nos asegura, los estudios que estamos estudiando, hoy están y mañana no están. Y pueden pasar tantas cosas en nuestra vida y a veces vemos las cosas que les ocurren a los demás y pensamos que nunca nos van a ocurrir a nosotros. Pero a cualquiera de nosotros nos puede ocurrir cualquier cosa. Ayer hablábamos un poco de eso con la adolescente. No sabemos lo que tiene el día de mañana. Por eso tenemos que poner toda nuestra confianza en aquello que no cambia y es nuestro Señor Jesús. Él es inmutable, Él es perfecto. Eso es lo que hizo Ana. En Él puso su confianza. Se dio cuenta de que no podía estar esperanzada ni vivir una vida esperando tener un hijo. Ese no era el fin. El fin estaba en la voluntad de Dios, en lo que Él quería para su vida. Él sabe lo que necesitamos, mejor que nadie. Él lo conoce todo. Sabemos que Él es omnisciente, ¿no? Decimos. Conoce absolutamente todo, el pasado, el presente y lo que está por venir. Él tiene el plano de toda nuestra vida, y no solamente de nuestra vida individual, sino de la de todo ser humano, porque Él está fuera del tiempo, no está limitado al tiempo ni al espacio que nosotros estamos limitados. Por eso Él lo conoce todo. ¿En quién mejor vamos a poner nuestra confianza? Si Él nos dice algo, ¿no va a ser lo mejor para nosotros? Si Él nos pide algo, ¿no va a ser lo mejor para nuestras vidas? A ese punto tuvo que llegar Ana. Es difícil. Lo reconozco. Todos hemos pasado por circunstancias complicadas que a veces ni siquiera entendemos o no queremos entender. Pero cuando nos damos cuenta que Dios, el inmutable, es el que tiene el control de todo, que ese será el siguiente atributo que vamos a ver, que Él es soberano, que en Él está todo el poder y que en Él está la última palabra, porque Él sabe que es lo mejor para todos, entonces podemos adorarle y podemos bendecirle y podemos sentirnos gozosos y alegres, aunque nuestro corazón a veces está triste por las circunstancias que estamos viviendo. El siguiente atributo, como he dicho, es soberano. Este se desarrolla un poquito más en este pasaje. Dedica un ratito más Ana a hablar de esto y habla desde cuando empieza hablando de no multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata, y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir.
Jehová empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra y Él afirmó sobre ellas el mundo. Dios es soberano. Él tiene toda la autoridad, porque es Dios. Si así no fuera, no sería Dios, sería igual que nosotros. Pero Él es el que lo ha hecho todo, es dueño de todo, creador de todo. Por eso Él tiene toda la autoridad. Y eso es algo que tenemos que asimilar y aprender. Y a veces entender. Y cuando no lo entendemos, asumir. Dios tiene la última palabra para todo. Y es en su voluntad en la que tenemos que estar. Porque Él, como he dicho antes, va a querer lo mejor para cada una de nuestras vidas. Y hermanos, yo sé que estas palabras son difíciles cuando estamos pasando circunstancias complicadas. Son difíciles y todos pasamos por ellas. Y cuando estamos sumidos en esa tristeza o en ese pensamiento, es difícil entender la voluntad del Señor y someternos a su autoridad, a su soberanía. Pero eso es lo que el Señor pide de cada uno de sus hijos. Que tengamos la confianza y la fe suficiente para saber que Él sabe lo mejor. Que Él sabe lo mejor para ti y para cada uno de vosotros. Ana oró al Señor. Le pidió un hijo. Pero cuando se puso alegre no fue cuando tuvo al hijo. Se puso alegre cuando salió de orar. Ana se sometió a la voluntad del Señor. Le pidió lo que ella quería, pero se sometió a su voluntad. Y eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer ante nuestro Señor. En Colosenses 1, del versículo 15 al 20, Pablo nos habla profundamente de esa autoridad que nuestro Señor Jesús tiene sobre cada uno de sus hijos y sobre esta tierra y sobre su iglesia. Dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. El Señor Jesucristo es soberano sobre todo. Dios es el soberano sobre todo. Y a Él es la gloria, el honor y la honra por siempre, pase lo que pase en nuestras vidas. Cualquiera sean las circunstancias que estemos viviendo. Si estás pasando un momento triste, si estás pasando un momento complicado, ponte en manos del Señor y busca su voluntad. Porque no hay mejor voluntad que esa. No hay mejor voluntad que lo que el Señor tenga preparado para tu vida. A veces nos resistimos a lo que el Señor tiene para nosotros, pero no hay nada mejor que obedecerle y que someternos a Él. Hasta el Señor Jesús, en sus últimos momentos, cuando estaba pasando tanto dolor y sufrimiento, como ser humano, antes de la cruz, antes del sufrimiento que Él sabía que le esperaba, le dijo al Señor: pase de mí esta copa. Pero después continúa diciendo: pero hágase tu voluntad y no la mía. Y ya hemos estado hablando de este tema hace pocas semanas también. Lo importante que es que el cumplimiento de la voluntad de Dios sea en nuestras vidas. Y yo espero que ese sea
el sentido de cada uno de vosotros, el sentimiento de cada uno de vosotros. Que el Señor cumpla su voluntad en vuestras vidas, sea cual sea la decisión que Él tome. Porque Él es nuestro protector. Dice el versículo 9, Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecerán en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Dios es el que nos levanta, el que nos da la fuerza. Dice Isaías 40, los que esperan en el Señor tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas. Eso es lo que experimentó Ana. Ana experimentó como que la levantaban de ese pozo profundo, porque el Señor es su protector, porque se dio cuenta que Dios estaba cuidando de ella en las circunstancias que ella estaba viviendo, que no permitió que le ocurriera nada, que no permitió que su marido la despreciara siquiera, sino que en todo momento estuvo a su cuidado. El Señor cuida de sus santos. Él nos proporciona las fuerzas y Él abre caminos donde no esperamos. Esa es la certeza que cada uno de nosotros tenemos, o eso espero. El Señor Jesús prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dice en Mateo 28, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Señor, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y además dijo en Juan 14:16, está reflejado, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros siempre. Esa es una de esas promesas inmutables del Señor, que no cambian, que Él es nuestro protector y Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo o hasta el fin de nuestras vidas. Y si acaban nuestras vidas y nos vamos con Él, que así sea, pues estaremos con Él por toda la eternidad. Y esa es nuestra esperanza y esa es nuestra alegría. Y eso es lo que proclamamos, que aquellos que creen en el Señor Jesús como su Salvador, como su Señor, como el Santo, como el Todopoderoso, como el Soberano que todo lo puede, como el protector de sus vidas, entonces heredarán los cielos. Eso dice la palabra del Señor y eso creemos nosotros. Más, también dice este pasaje, los impíos perecerán en las tinieblas. Igual que se cumplen sus promesas, se cumplen sus decretos. Y estamos en el momento de la salvación. Todavía está abierto el cupo, si se puede decir así, de poder pasar por la justificación de nuestro Señor. Él tiene misericordia y paciencia, como dice su palabra, del mundo. Por eso todavía no ha venido. Él está esperando paciente a que si tú no has entregado tu vida al Señor, a que si tú no lo has proclamado, como todo esto que he dicho antes, que hoy sea ese día de salvación. Él está esperando con los brazos abiertos. Él ya ha dado el primer paso. Ahora falta tu respuesta. Y Él quiere que lo proclames como Señor y Salvador de tu vida. Porque el siguiente pasaje nos revela que nuestro Señor es el juez. Dice el versículo, delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, y dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Dios es el juez. Es delante del juez que nos pondremos un día ante el tribunal, como dice la palabra del Señor, y tendremos que rendir cuentas. Y solamente aquellos que hayan sido justificados por el Señor Jesucristo podrán entrar al reino de los cielos. Eso es lo que creemos, ¿verdad? Eso dice la palabra del Señor. En eso está depositada nuestra fe, en que el Señor juzgará y es el único digno de hacerlo. Ana se sintió juzgada. Desde el principio de esta meditación, de esta predicación, lo hablábamos.
La tristeza de Ana, entre otras cosas, provenía de que la juzgaban porque pensaban que había algún pecado en ella y que por esa razón no podía tener hijos. Ella había sido juzgada y sentenciada por quienes le rodeaban. Pero Ana descubrió o proclamó que el único digno de juzgar a las personas es el Señor. Ninguno de nosotros tenemos derecho ninguno a juzgar a nadie, porque no conocemos ni los corazones ni las intenciones. Es Dios el que tiene la última palabra y es Dios el juez, el que estará frente a ti el día que tú te pongas delante de Él y Él te juzgará. Y sabéis, si nos ponemos delante de Él, sin el Señor Jesús delante, dice la palabra del Señor que todos somos pecadores y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Que no hay justo ni aún uno. Que el único justo es nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él es el único que puede salvarnos el día que estemos ante el tribunal. Él es juez y abogado. Y además es el que paga el precio. Es todo para cada uno de nosotros. Y lo único que quiere es que lo recibamos y lo aceptemos. Dice Hechos 10:38, porque no quiero dejar de leer el pasaje del Nuevo Testamento que nos habla del Señor Jesús como juez. Dice así: nosotros somos testigos de las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. Esto eran palabras de Pedro predicando. Y él siguió diciendo: a quien mataron colgándole de un madero, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. Él es el único juez, el que tiene la única y la última palabra. Y es a Él a quien tenemos que rendirles cuenta, a nadie más. Pero si le rendimos cuentas a Él, estoy segura que nuestras vidas cambiarán. Porque querremos agradarle en todas las cosas que hagamos. Querremos obedecerle en todo lo que vivamos. Ya estoy terminando. Al principio nos preguntábamos, ¿qué llevó a Ana a escribir este maravilloso cántico? Yo ahora puedo decir que una experiencia de vida con su Salvador, el santo, inmutable, soberano, protector y juez. Ella experimentó a Dios, en su vida, como todas esas cosas. Y no sé en qué situación estaréis cada uno de vosotros. Es posible que estéis al principio de esta historia, que estéis en un momento, en una circunstancia de vuestra vida en la que estáis abatidos, tristes, que pensáis que no hay salida para lo que estáis viviendo. Que vuestra vida no tiene rumbo, que os sentís perdidos, que os sentís atrapados. No sé si esa será la situación que estáis viviendo. Esa es la que Ana tenía al principio de la historia. Si estáis en esa situación, lo único que puedo deciros es que pongáis todas vuestras cargas a los pies del Señor, que lo busquéis para que Él pueda rescataros de esa situación, porque es el único que puede. Porque es el único que puede sacaros de ahí, pero bien. Es el único que tiene el poder, es el único que tiene, lo que decíamos, la última palabra en todas las cosas. Así que someteros a Él y buscarle. Él está esperando con brazos abiertos que os acerquéis a Él en medio de esa situación y que depositéis todas vuestras tristezas y todo lo que esté pasando en vuestras vidas, todas vuestras dudas, que las depositéis a sus pies. Pero es posible que ya hayáis llegado a ese punto y aún no hayáis salido del problema, pero ya hayáis depositado vuestras tristezas a sus pies. Entonces dejad que Él actúe y someteos a su voluntad.
sea cual sea. Sea cual sea, porque va a ser la mejor. Seguro. No tengo duda de eso. Tengo duda de muchas cosas, pero de eso no tengo duda. Que lo que Él va a hacer va a ser lo mejor para sus hijos. Eso lo tengo clarísimo. Y va a ser lo mejor para tu vida. Así que sométete a su soberanía y a su poder y a su voluntad. Y si ya has recibido la respuesta, ya sea que te haya gustado más o menos, pues igualmente sigue sometiéndote, pero adórale. Bendícele. Hemos cantado tantas canciones que tenían mucho que ver con lo que hemos estado hablando en esta mañana. Que no importa las circunstancias que estemos viviendo, Él es el digno de nuestra adoración, porque constantemente hace maravillas en nuestra vida, porque constantemente está al cuidado de sus hijos, porque constantemente está levantándonos y Él merece toda la gloria y todo el honor. Le pedí al grupo que pudiéramos cantar una canción de alabanza para terminar este tiempo, porque me gustaría que nos fuéramos de este culto hoy alabando y proclamando al Señor. No importa cuál sea la circunstancia que estés viviendo. De la misma forma que hizo Ana, el resultado de su oración pues le agradó, fue positivo, tuvo un hijo. Y no solamente tuvo un hijo, sino que tuvo 5 hijos más después. Eso se nos relata después en el capítulo 2. El Señor le regaló 5 hijos más. La bendijo en sobremanera. Y ella siguió proclamando al Señor. Pero estoy segura que si no hubiera sido así, ella también hubiera elevado esa alabanza de adoración al Señor. Y espero que en esta mañana vosotros también podáis iros de aquí alabando y glorificando al Señor en medio de las circunstancias que estáis viviendo, pero dándole toda la honra solamente a Él. Que Él os bendiga, que Él os guarde y que Él esté con vosotros cada día en esta semana y el resto de vuestra vida, por supuesto. Alabemos al Señor. Podéis poner